Recording. Ya, listo. Va, pues, pues sean bienvenidas, bienvenidos a esta segunda reunión. Seguro como estaban escuchando, pues son reuniones que son complementarias a un espacio de formación que abrimos en Moodle, que se llama Cosecha de Agua Pluvial, acá en Pilares Agrícola Pantitlán. También estos espacios digamos, de reunión sincrónica, los creímos convenientes para llegar como a las metas de aprendizaje del propio curso. Y en ese sentido, pues ya tuvimos una primera reunión que nos permitió, pues, conocernos en qué andamos. Y esta segunda reunión, pues, es algo que no me tocará facilitar a mí, solo, digamos, hacer como el encuadre y la presentación, pero se creyó conveniente que abriéramos estos encuentros para conocer experiencias, ¿no? En donde se hayan instalado sistemas de captación de agua pluvial, ¿no? Como las que Andrea y Daniel nos compartirán hoy, ¿no? Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Poder tener un espacio en donde podamos conocer la experiencia, desde dónde están trabajando ellos, ella, y también ver cómo fue para poder tener posteriormente, pues ahí un espacio de diálogo, ¿no? A partir de las propias inquietudes. Un poco para también meternos en contexto, todas las personas que estemos, pues decir que este espacio pues está dividido en 5 módulos. El primer módulo fue más como de un reconocimiento, sobre todo más ambiental, ¿no? El segundo módulo pues también tiene que ver con el tema de la crisis del agua que está viviendo la Ciudad de México, ¿no? En el tercero pudimos reconocer los elementos, de manera general, los componentes del SCAL. Y el cuarto módulo, pues, está muy enfocado al tema de la promoción, ¿no? Por ahí se están revisando algunos contenidos educativos, ¿no? Sobre todo desde la educación popular, con la idea de poder cruzar, ¿no? La promoción de los SCAL, ¿no? En comunidades. Y pues el quinto módulo pues va a ser una evaluación sobre todo al curso que nos permita pues irlo mejorando en futuras emisiones, ¿no? Entonces pues yo le agradezco a Andrea, a Daniel que estén por acá, que nos regalen su tiempo, sus experiencias para poder compartir y también pues les agradezco a cada una y uno de ustedes que también están en este encuentro en lo virtual, ¿no? Entonces pues yo les dejo la batuta de la reunión a ustedes para poderles escuchar, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos. Bien, pues gracias. Sí, qué bueno que se pueden dar estos espacios. Desgraciadamente se dan a través de computadoras y de teléfonos, pero bueno, ese es otro tema. No vamos a perder mucho tiempo en eso. También hay que agradecer lo que por esto a lo mejor es que más personas que no son de la zona o que no se podrían trasladar, pues pueden acceder a este tipo de cursos, ¿no? Yo soy Daniel, como ya lo dijo Carlos, por ahí está Andrea con su cámara prendida, y veo muchas otras iniciales y siluetas. Eso es como lo más triste de estas cosas porque luego no podemos ver caras ni nada. De hecho, nos encanta que cuando hacemos estas sesiones, pues invitar a la gente a que prenda su cámara, pero obviamente pues no es obligatorio, ¿no? Quien quiera es mejor porque sentimos como más calidez, pero si no, no pasa nada. Lo que sí es, vamos a mantener cuando no estemos hablando los micrófonos cerrados porque luego se hacen muchos ecos, se escucha el gato o el de los tamales, ¿no? Atrás y eso se dificulta. Pero el video, si lo quieren tener prendido, apagado, como quieran. Y la otra es que en cualquier momento se vale interrumpirnos, pero con orden. Entonces aquí hay el botoncito de levantar la mano o también en el chat si quieren pueden poner levantar la mano, yo quiero decir algo o algo así y ahí ya nos vamos
acomodando para hablar. No se trata de que solo escuchen, sino que ahorita vamos a interactuar más. Bueno, no sé si quieras presentarte, Andrea. Hola, ¿me escuchan? ¿Todo bien? Sí. Hola, yo soy Andrea Gutiérrez. Pues Daniel y yo les vamos a platicar. Bueno, estamos contentos de poder compartir nuestra experiencia en el proyecto de gobernanza y sustentabilidad, donde trabajamos un proyecto relacionado a la instalación de agua y un poco y les vamos a contar las ramificaciones que tuvo. Pero creo que ya podemos empezar ya con la introducción que mencionó Daniel y pues sí, solo recordar que que pueden participar en cualquier momento y iremos resolviendo sus preguntas también. Gracias. Bien, pues creo que sí necesitamos o nos ayudaría a tener la presentación, Carlos. Yo ya no la veo, no sé. No sé si soy yo. Ok. Perfecto. No, ahí va, la quité en lo que se presentaban ustedes para que pudieran verse ustedes y no la presentación. Ya está. Bien, pues es que soy muy disperso y si no me pierdo. Bueno, llamamos a esta sesión o a esta charla, a esta conversación, el agua como detonante. Nos parece importante hacer énfasis en esto porque muchas veces cuando se habla de ecotecnologías o cuando se habla de captación de lluvia especialmente o cuando se habla de un problema, digamos así, tecnológico en relación a un problema ambiental, pues se piensa en esta cuestión tecnológica como el fin en sí mismo y queremos cambiar. Esa es una visión que queremos cambiar, ¿no? Entonces, para nosotros y nosotras en ADECO, el agua ha sido un detonante, así como muchas otras de las cosas que hacemos. ADECO, si quieres pasarte a la otra, es una asociación civil, se llama Acciones para el Desarrollo Comunitario. Estamos cumpliendo 15 años, justo ahora en diciembre cumplimos 15 años de formarlo, pero tenemos ya 25 años haciendo proyectos de educación no formal, es decir, educación que no es desde la escuela, sino en otros procesos como talleres, como intercambios, como conversatorios, como, no sé, otro tipo de campañas de educación, etcétera, o como este proyecto que les vamos a platicar. Educación no formal para el desarrollo comunitario. Nosotros entendemos, ADECO entiende el desarrollo comunitario no como el desarrollismo en el cual llega un agente externo, un gobierno, una empresa, y entonces va a las comunidades, ¿no? Generalmente rurales o barrios suburbanos o periurbanos, y llega con carreteras, infraestructura, hospitales, antenas, luz eléctrica, ¿no? Muchas cosas muy necesarias, pero siempre desde una visión externa. Nosotros entendemos el desarrollo comunitario como, y a eso le apostamos, como como una capacidad que se va desarrollando en las comunidades de tomar sus propias decisiones, decidir hacia dónde quieren desenvolverse, ¿no? O desarrollarse, qué es lo que quieren retomar de su cultura, qué es lo que quieren cambiar, qué es lo que creen que está bien, qué es lo que creen que está mal, pero todo eso desde la horizontalidad, es decir, perdiendo las jerarquías de opresión y también desde la inclusión, ¿no? Desde la inclusión y desde la democracia real. Bueno, eso es lo que entendemos y esa es como la justificación de los dos nombres de hoy, tanto de ADECO como de la charla. Específicamente, lo que les queremos comentar es un proyecto que desarrollamos en una comunidad llamada San Martín Esperillas. Entonces, si quieres darle a la que sigue. La comunidad en la que, bueno, como menciona Daniel, ADECO tiene diferentes proyectos. En este proyecto trabajamos en la comunidad de San Martín Esperillas,
que se encuentra al sureste, más o menos, de Puebla. Bueno, no, al sureste de Puebla. Es una de las 5 comunidades indígenas del municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, que es la cabecera municipal. Más o menos como un perfil socioeconómico, pues es una comunidad con muchas carencias, principalmente los hombres, por ejemplo, migran a ciudades nacionales para trabajar y otras actividades económicas, por ejemplo, sembrar. Vive mucho del autoconsumo, del campo y de la autoproducción, y se encuentra al norte de la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, que se extiende como desde el sureste de Puebla hasta el norte un poco de Oaxaca. Entonces es un clima semiárido, hay muchas cactáceas y, bueno, es una comunidad indígena donde hablan Ngiwa, una comunidad indígena Ngiwa, y en español, digamos, la traducción es Popoloca. En la siguiente diapositiva podemos ver un mapita de dónde está San Martín. Está, como les digo, al sureste de Puebla, en una región semiárida, lo cual también habla un poco como de las condiciones de la comunidad, especialmente en su acceso y disponibilidad de agua. Y en la siguiente, por ejemplo, nuestro trabajo en San Martín, les va a platicar un poco más Daniel. Sí, nosotros llegamos a San Martín, Esperillas, en el 2013, buscando una localidad donde hacer nuestro proyecto insignia, ¿no?, de ADECO, con el que llevamos ya más tiempo, que son una campaña de educación con personas jóvenes y adultas, se llama Alfabetiza. Empezó siendo alfabetización, ha evolucionado y lo que hacemos es llevar personas voluntarias, generalmente estudiantes de la Ciudad de México, y vivir ahí en la localidad durante 2 meses en nuestras vacaciones de verano, trabajando sobre todo con jóvenes, con personas adultas y también con niños y niñas en otras actividades, pero sí con adultos y adultas en clases diarias, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de Ana Paulina trabajando ahí en San Martín. Y bueno, el proyecto, eso en realidad nos hemos dado cuenta que lo que más nos funciona es a manera de diagnóstico. Vivir en una comunidad durante 2 meses y luego al siguiente verano otra vez, eso nos llevó a conocer muy bien San Martín. En el 2015 y 2016 fuimos a otro lugar en Puebla con el mismo proyecto, pero entonces para 2017 ya regresamos a San Martín Esperillas. Ya conocíamos y fue que generamos este nuevo proyecto. Pásale a la siguiente, Carlos. Este nuevo proyecto que se llama Gobernanza y Sustentabilidad, como una iniciativa piloto, y nuestra idea era generar propuestas que puedan contribuir a ese desarrollo comunitario del que hablábamos, pero enfocado en el factor de la sustentabilidad. La sustentabilidad entendida como el equilibrio de recursos, de distintos recursos, no solo los ambientales, ¿no?, también los culturales, también los cognitivos, ¿no?, los de los conocimientos, también los económicos, también los sociales. Todas las comunidades tienen muchos recursos, todos los grupos humanos tenemos muchos recursos. Creo que se salió Don Dani, entonces Creo que démosle sí. unos momentos para que se vuelva a conectar. La gente, los saberes. Dani, te estás cortando un poquito. Eh,
Mm. Si tú logras escucharnos, Daniel, te perdimos. Te empezaste a cortar ahorita. Si quieren, puedo continuar un poco. Sí, por favor, Andrea, en lo que se restablece la conexión con Daniel. Sí, pues como les platicaba Daniel, en realidad termina como este periodo de trabajo en esas comunidades. Usualmente en la campaña de alfabetización se van entre 2 a 3 años a las comunidades y un grupo de personas, como 6, 8 personas, teníamos mucho la inquietud de encontrar o de alguna forma pensar en otro tipo de proyecto que nos permitiera seguir trabajando en esas mismas comunidades, pero ya conociéndolas a mayor profundidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de San Martín sabíamos que había muchas carencias económicas, también la situación del contexto y de, pues, una parte también como negligencia del Estado impedía su acceso a ciertos servicios, ¿no? En específico el agua, y, por ejemplo, muchas clases cotidianas, diarias, salía mucho el tema del agua, ¿no? Como de la escasez del agua, el problema del agua, la falta de un servicio de abastecimiento de agua. Y entonces también un poco uniendo ciertos conceptos y ciertos temas que también nos interesaban a algunos, como la sustentabilidad y el manejo de esos mismos recursos por la misma comunidad, es que empezamos a impulsar este proyecto que se llama Gobernanza y Sustentabilidad, que pretende un poco crear y formar a un grupo de personas, especialmente mujeres y jóvenes, que puedan gestionar y administrar algunos recursos o bienes naturales de su misma comunidad, y también como formular proyectos en ese mismo sentido. Entonces, por ejemplo, en la siguiente diapositiva vemos un poco bueno, les contamos de las estrategias y de la metodología. En la siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, todos nosotros teníamos una formación como alfabetizadores, los cuales también nos hacía pensar mucho en otro tipo de educación y de otro tipo de acercamiento con las personas y de formulación de proyectos. Entonces, en ese sentido, este proyecto, digamos, algunos componentes importantes que rescatamos para esta charla es la formación de un grupo de promotoras comunitarias, especialmente mujeres, pensando que es un grupo que usualmente no es muy representado en ciertas decisiones locales y comunitarias. La capacitación en ecotecnias, que pudiera, pues, rescatar ciertos saberes que las personas tienen sobre las semillas, las plantas, la flora del territorio, y que pudieran generar o tener herramientas para poder seguir su conservación y su preservación. Pensando también que San Martín pertenece y está cerca de la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, con una gran biodiversidad. Otro componente, por ejemplo, del proyecto fue la instalación de un sistema de captación de lluvia, que ese se elaboró en conjunto con Isla Urbana y que fue parte del mismo proceso de formación de este grupo de promotoras. Y el cuarto componente fue la implementación de un proyecto comunitario, que en realidad a veces lo pienso como cajitas, ¿no? Como empezamos con un proyecto que generaba otro proyecto y que pretendía justo darle una continuidad a fortalecer un grupo con ciertas herramientas de decisión, de organización, de participación hacia un tema en específico, por ejemplo, en este caso la gestión del agua y de sus bienes naturales. ¿Para qué? Para que ellas mismas pudieran alentar y hacer un proyecto comunitario en el mismo San Martín. Entonces, el primer proceso que tuvimos fue, bueno, en la siguiente diapositiva, por ejemplo,
podemos ver unos de los resultados de las primeras sesiones, donde pues ya conocemos a las personas, estamos trabajando con un grupo en específico. Viene esta idea de retomar parte del diagnóstico que ya se había hecho sobre la carencia y escasez del agua, y el proyecto de Isla Urbana, bueno, en conjunto con Isla Urbana, sobre la instalación de un sistema para captar agua de lluvia. Entonces, en estas primeras sesiones nos preguntamos mucho con este grupo que se forma cómo podemos utilizar el agua, ¿no? O de qué forma se puede utilizar el agua más allá de un uso doméstico, vaya que, digamos, cada casa tuviera un sistema o una cisterna o un sistema para captar agua de lluvia, sino en un sentido o que tuviera un beneficio colectivo. Entonces, por ejemplo, esta infografía la retomamos de uno de los materiales que hicimos, porque teníamos eso, talleres una vez cada mes, y entonces, por ejemplo, algunas ideas que surgían de, bueno, vamos a tener un sistema, bueno, una cisterna que nos va a permitir acumular agua durante todo el año. ¿Qué podemos hacer con ella? Algunas ideas, por ejemplo, era sembrar árboles frutales, sembrar o regar plantas y verduras, hacer invernaderos, hacer un sistema de riego, un parque, el agua para los animales, producir peces y regar los campos. Me acuerdo mucho que, por ejemplo, esta idea de producir peces vino de un señor que trabaja largos periodos fuera de San Martín y regresa solo por un par de semanas para ver a su familia. Trabajan principalmente en la construcción y él había visto mucho este proyecto como de piscicultura y él decía, no, sí, aquí podemos cultivar peces y tener un estanque y todo. Pero bueno, eso es solo como contexto. Y en la siguiente diapositiva, por ejemplo, vemos como también empezamos a ponderar un poco el dónde se va a poner este sistema, ¿no? Por ejemplo, los dos lugares que quedaron como protagonistas fue la primaria y la secundaria, seguidos de la iglesia, el campo de béisbol, la presidencia, casa de salud. La primaria, por ejemplo, es un lugar muy importante en San Martín. Además de ser un sitio de reunión, también, por ejemplo, las graduaciones en la primaria son, bueno, festividades muy en grande, ¿no? Como, sí, o sea, representa justo un sitio de reunión, un sitio de aprendizaje, un sitio de mucha organización, por ejemplo, en forma de comités, ¿no? Los padres y madres de familias en comités constantemente para diferentes actividades. Y, por ejemplo, en la siguiente diapositiva ya podemos ver los inicios del proceso de instalación. No sé si... Sí, de hecho, queríamos hacer una pausa aquí, Ajá. dejar esa diapositiva. Ahora sí, ¿ya me escucho bien? Sí, todo bien. Perfecto. Me salí, volví a entrar del salón y creo que ya. Pero queríamos hacer una pausa aquí para que no fuera solo exponer y nosotros tirar nuestro choro y tal, sino más bien preguntarles de lo que hemos platicado, si hay algo que les haya resonado, pues, que alguien de ustedes, por ejemplo, pueda contrastarlo con alguna experiencia. Ahorita que veíamos lo de la instalación del sistema de captación de lluvia, como que lo Creo que volvimos a perder a Daniel. Sí, creo que sí. Bueno, como con lo que decía Daniel, no sé si alguien quiera o tenga alguna pregunta, por ejemplo, hasta ahorita de este proceso, o como decía, si tienen como algunos comentarios o quisieran compartir alguna experiencia de algún proyecto igual relacionado al agua que han tenido. No,
Bueno, igual podemos continuar. O sea, hasta ahorita todo va claro, como del proceso. Sí. Creo que hay una manita levantada, la de Vianney. Activa tu micrófono, Vianney, si tú gustas. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo? Bueno, yo no he participado en este programa de instalación de captación de agua de lluvia, pero sí me gustaría implementar aquí por donde vivo. Conozco zonas en donde los miércoles y los sábados, pues las señoras siempre están esperando las pipas, ¿no? A las 5 de la mañana y reciben el agua hasta las 11. O sea, pierden toda la mañana en la espera de, de recibir el servicio. ¿Cómo organizan o cómo se puede hacer este tipo este programa sobre la instalación? ¿Cómo convocas a la gente? ¿Cómo la incitas o cómo tratas de convencer? Como que yo quisiera saber cómo empezar a hacer ese tipo de actividad. Muchas gracias, Vianney, por compartir tu experiencia. Solo como contexto, ¿en dónde es? ¿En qué colonia? Ah, pues fácil, aquí en Iztapalapa. No Ah, sé si conozcas la Sierra de Santa Catarina. sí. En las partes altas, donde es Miravalle, San Miguel de Otongo, Jalpa. Pero más, bueno, yo lo veo o lo he vivido en San Miguel de Otongo, en la alcaldía de Iztapalapa. Sí, ¿me escucho? Sí. Sí. Sí, gracias, Vianney. Pues aquí es importante mencionar que ese antecedente que pusimos cuando nosotros llegamos a plantear este proyecto de sustentabilidad, de gobernanza y sustentabilidad, ya teníamos un trabajo previo ahí. Esa es una, ¿no? La otra es que creo que mucho nace de la necesidad. La participación muchas veces nace de la necesidad y otras veces nace también de los deseos, hay ciertas motivaciones, ¿no? Y también nos ha pasado, también esto que estamos contando, no es que todo San Martín Esperías llegó y se puso, no, va poco a poco, ¿no? Y nos ha pasado muchas veces que planteamos proyectos y la gente no jala, pero es bueno ubicarlo ahí. Cuando tú tienes una necesidad, como es en el caso de Iztapalapa, y hay muchas personas tratando de resolverlas por distintas vías, ¿no? Exigiendo al gobierno que ya sea de la alcaldía, de la ciudad, que les dé el servicio, eh, o con ecotecnias como la captación de lluvia, eh, o algunos haciendo tandeos, ¿no? Y ahorros colectivos para poder pagar pipas, etcétera, pues tienen muchas maneras de solucionarlo. Y yo creo que aquí en San Martín un punto importante fue que no le pegamos a la idea de resolver su agua individual, porque eso, mal que bien, aunque les llega una o dos veces a la semana, o a veces pasan 2 semanas y no les llega, eh, tienen su mecanismo, ya tienen, es a lo que me refería con sus recursos sociales, ellos ya tienen su organización y ahí van luchando para mejorarlo, ¿no? Y además lo veíamos como una cuestión de derechos, es decir, no queríamos nosotros llegar y usurpar el derecho o suplir al Estado en una situación de cumplir un derecho humano como es el del agua. Entonces, por eso fue que cuando lo planteamos como una cuestión colectiva, y ahorita más adelante vamos a ver un cambio de visión, no tanto de un problema, sino de una oportunidad, ahí fue cuando creo que se detonó algo mucho más rico, ¿no?
No sé si vas a agregar algo, Andrea. Creo que también, solo rápido, creo que también un proceso que de cierta forma ayudó fue tener estas talleres o como sitios donde pudieran converger varias personas de como diferentes sectores, ¿no? Como hombres, mujeres, jóvenes, porque de alguna forma siento que hacía que lo normal que era no tener agua se volvía también no tan normal, ¿no? O se veía como algo, eso, como una cuestión pues a resolver o a atender o una posibilidad de actuar. Y creo que, como decía Daniel, ¿no? Ya hay diferentes formas en que las personas hacen frente a esa situación, como tú dices, ¿no? Las mujeres que van y se tardan tanto tiempo como esperando y que de alguna forma se vuelve eso normal y que tal vez poderlo de alguna forma ver de distinta manera puede ayudar a generar algún proyecto. Sí. ¿Alguien más que haya participado, que esto le resuene o que estén trabajando, por ejemplo? Sabemos que llegamos a un momento del curso ya como más, que ya han desarrollado algunas cosas, que estén trabajando ideas sobre, por ejemplo, el cuidado del agua o la captación, que quieran como aportarnos algo para ver más o menos en dónde nos estamos parando. Si no, también nos podemos seguir, no pasa nada. En mi caso, no había yo tenido acercamiento, entonces ha sido como un acercamiento muy teórico y está padre ver como los ejemplos y así. Pero gracias. Ok, sí, gracias, Carla. Sí, tampoco es como que sea algo, todo el mundo hablamos de ecotecnias, pero tampoco es como que aquí en la ciudad, no sé si tú vives también ahí en Iztapalapa. Ajá, yo soy de bueno, estoy viviendo en Azcapotzalco, pero sí estuve trabajando una temporada en Iztapalapa y pues sí, escaseaba mucho el agua allá. Sí, y aquí en la ciudad, bueno, ya pasaron por eso, ¿no? Cuando vieron el documental de H2OMX, ya han platicado de eso, me parece, pero esa paradoja de tener muchísima agua y que falte. Pero a lo que voy es que no estamos tan en contacto con ciertas maneras de resolver de manera autogestiva, llamaríamos nosotros informal, ¿no? Muchos de los problemas o las necesidades que tenemos. En comunidades rurales es más común, ¿no? Porque la gente quizá no tiene tanto resuelto en cuanto a infraestructura. Es solo una hipótesis, ¿no? Pero sí, está bueno. Vamos entonces a seguir avanzando para ver un poquito más del ejemplo, ¿no? Que a lo mejor, como dice Carla, nos saca un poco de la teoría y nos mete a algunos problemas más prácticos. Lo que sí es importante también recalcar es esta idea de que no llegamos solamente con la idea de ¡pum!, vamos a captar agua y lluvia. Hubo un proceso previo de conocimiento y de diagnóstico y donde la gente decidió que uno de los recursos naturales o bienes naturales que más importaban ahí en su comunidad y que más les podrían abrir posibilidades o que más escaseaban o que más en peligro estaban era el agua. Es decir, también decían, por ejemplo, que el bosque y el monte estaban en peligro. Hay muchos incendios por ahí, es una zona semiárida, ¿no? Pero decían que tener agua es lo que iba a ayudar a solucionarlo. Entonces aquí el grupo se puso a medir y a decidir, una vez que ya les platicó Andrea que habían decidido, después se llevó a asamblea y se decidió dónde poner el sistema de captación, qué techos utilizar y dónde ubicar la cisterna, se dejó por faena y por eso es que se ve que están marcando ahí triangulitos, porque por faena, que es una manera de trabajar en los ámbitos populares, que es cada quien va haciendo un pedacito cuando le toca, digamos, es como una manera obligatoria de voluntariarse, pero
así es que se fue emparejando ese terreno, ¿no? Se tenía que emparejar y fueron rascándole para poder instalar su cisterna. En este caso fue una cisterna de 60,000 litros. Son más o menos unos, me parece, si no recuerdo mal, creo que fueron como 6 metros de diámetro, ¿no? Para levantar la cisterna ahí. ¿Puedes poner la siguiente, Carlos? Luego también vino el proceso de preparar, como ya lo han visto, trabajando con Isla Urbana, se instala el tlaloque, se instalan la hilera de ladrillos en los techos. Si no lo han visto, bueno, el tlaloque es así le llaman ellos, ¿no? Ese es su modelo patentado, digamos, pero es un separador de primeras lluvias que quita la parte, o digamos, permite eliminar la parte más sucia de las lluvias que acumula las hojas y tierra en los techos. Y había que preparar la mezcla. Aquí hubo cuestiones muy interesantes porque, pues, estamos muy acostumbrados y acostumbradas a que son los señores, los jóvenes hombres, los que participan de las actividades de construcción, los que saben hacer la mezcla y tal, pero también sirvió para visibilizar que era el grupo de mujeres, que eran las señoras las que podían hacerlo, ¿no? No necesariamente negando la participación de los hombres, pero sí, digamos, reivindicando esos saberes que tenían o esa capacidad de aprenderlo ahí, ¿no? La que sigue. Bueno, aquí por ahí se ve la carita de Andrea. Están cargando la cisterna. No sé si ya vieron diferentes modelos y materiales con cuáles elaborar las cisternas. Si quieres interrumpirnos ahí, Carlos, o alguien, y contarnos. Pues creo que más bien hubo como una revisión más general, como sobre todo al modelo que propone Isla Urbana, pero creo que no alcanzamos a ver como la cuestión como de la diversificación de materiales, ¿no? O sea, pensamos más como en un contexto urbano y pensamos como que tenemos cisternas o podemos usar los propios tinacos como para el almacenaje y no alcanzamos a ver, por ejemplo, este que es Ay, se me olvidó el nombre El de geomembrana. De la membrana, entonces, igual sería bueno que lo pudieras comentar. Sí, es que aquí resultaba importante y es un material que trabajan muchos grupos, ¿no? Y entre ellos unos aliados de Isla Urbana, que es muy fácil de montar. Incluso han montado tinacos y cisternas en lugares donde tenían que llegar caminando 3, 4 horas y entonces entre la gente podían cargar. Es un plasticote, básicamente, con una malla de metal que después se va a ver, pero tan fácil como que ahí la podían cargar, ¿no? Entre todas. Eso también fue muy ilustrativo porque no se requirió la gran infraestructura costosa de cisternas de ferrocemento, hacer una mezcla, meter muchísimo cemento. Lo que vimos hace rato eran solo para pegar unos blocks y tabiques y ya, ¿no? Entonces, eso también es muy bueno. Hay muchas, digamos que la parte técnica y tecnológica en verdad ya está muy avanzada. Sí, claro que tiene su inversión. Podemos hablar de unos 50,000 pesos que costó esto, pero pensando en una inversión comunitaria, pues es más fácil de costear, ¿no? Bueno, esa es la parte técnica. Tampoco nos vamos a meter mucho en la parte técnica porque nuestra idea y nuestra charla de hoy tiene más que ver con lo que genera el proceso comunitario, pero esta foto es muy ilustrativa de eso, ¿no? La gente unida, las señoras y las chicas ahí cargando lo que va a ser una cisterna de 60,000 litros que te va a dar un montón de posibilidades. ¿Pones la que sigue? Y bueno, aquí ya había quedado instalada. Realmente fue una jornada de un día armar esto.
más otro ratito que le invertimos a lo de los techos. Ahí al fondo se ve el traloque, ese azul, los tubos y el techo donde se junta. Ese es el techo del comedor de la escuela, y pusimos con otro tubo una unión al techo de la presidencia auxiliar, es decir, algo así como la casa de gobierno del pueblo, ¿no? Entonces, juntas esas dos construcciones, tiene alrededor de 150, 170 metros cuadrados. Es bastante. También es una zona en la que llueve mucho menos que en la Ciudad de México, mucho, mucho menos. Entonces, con los cálculos que se hicieron ahí, se dijo que en una temporada de lluvias se podía juntar más o menos 60 mil litros o un poquito más. Fue de lo que se hizo la cisterna, ¿no? De esa capacidad. Bueno, lo que sigue, por favor. Luego, eso en realidad fue una parte corta en tiempo del proyecto, la cuestión de hacer el sistema de captación. Ya lo teníamos preparado y con la participación de las señoras, no pusimos una foto, pero hay una muy buena de María de la Luz, una de las señoras del grupo de promotoras que se unió a nosotros, con un altavoz convocando a la gente. Iba pasando un señor por ahí en la calle y le gritaba con el altavoz desde el techo, ¿no? Venga, no se haga, venga aquí a trabajar, a poner su ladrillito, ¿no? Y así, pues poco a poco la gente se fue juntando. Muchos niños también, muchos niños se juntaron, y yo creo que también, sin trabajar tan de lleno con niños y niñas, hemos logrado que tengan como un cambio de visión. Y ese es el siguiente punto. Para nosotros, la captación de lluvia y el proceso en San Martín se basó o detonó un cambio de visión. Siempre pensamos en el problema, pensamos en la carencia, incluso que nos enfrentamos muchas veces con la idea del no puedo, no sé cómo hacerlo, o no sé para qué hacerlo. Pero también desde el punto de vista ambiental, la gente ahí en San Martín era muy, muy dada a decir, pues es que aquí no hay árboles, no hay agua, hay puro polvo, pura piedra, no crecen más que los nopales, más que los magueyes, pero yo quiero tener unas rosas como veo por allá, ¿no? Quiero tener una fuente, y poco a poco, con el trabajo que hicimos ahí, o que fueron haciendo junto con nosotros, este cambio de visión creo que fue muy importante, ¿no? ¿Cómo decir? Hacer todo un análisis de qué recursos, si lo quieres ver así, o qué bienes naturales hay en la zona, cuáles ya no hay, cuáles están en peligro, pero toda la diversidad, ¿no? Entonces, desde hablar de las posibilidades del maguey y que se dieran otra vez cuenta y lo revaloraran, ¿no? Todo lo que hacen con el maguey, o con la piedra, los dos tipos de construcción, etcétera. Esta falsa idea, salir de esta falsa idea de que el desierto es desierto, ¿no? Hay una cantidad enorme de cosas. Tienen ahí la entrada a la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, están en la parte más al norte y una parte muy árida, pero tienen, por ejemplo, una responsabilidad o una de la reserva, que es las biznagas. Ahí hay muchísimas biznagas y hay que cuidarlas, ¿no? Entonces, todas estas ideas se fueron permeando en un cambio de visión, y un poco la idea de una abundancia, de cierta abundancia, que la gente podría decir es que, ¿qué vamos a hacer con esta agua, no? Si generalmente, pues nada más la que tenemos la usamos, la ahorramos ahí para nuestras casas. Aquí en la foto se ve, por ejemplo, una actividad que hicimos donde teníamos que hacer el juego de las sillas, pero en vez de que se salieran las personas, nadie perdía, digamos, se iban quitando sillas cada vez, y el chiste es que todos y todas nos pudiéramos sentar a la vez. Entonces, a ver cómo le hacíamos, y eso fue como una introducción a un montón de sesiones donde trabajábamos la idea de pues dicho de otra manera, pero la idea de los bienes comunes, ¿no? Y la administración del procomún, es decir, de las cosas, cómo le hacemos
para que nos alcancen para todos y para todas, ¿no? Poner la que sigue. Sí, en ese sentido, por ejemplo, algunas de las ramificaciones o pequeños proyectos que se detonaron a partir de la gestión del agua, por ejemplo, fue sí el fortalecimiento de este grupo de mujeres que después se denominó a sí misma como Siempre Vivas o Kanda Chanza Ngiwa. Su fortalecimiento como grupo de mujeres y también una parte complementaria que fue el trabajo con las semillas, especialmente las semillas locales de la región, que como dice Daniel, por ejemplo, pertenecen a muchas cactáceas, y entonces una problemática que también se veía era, bueno, pues el monte cada vez se deforesta más, pero pues no sabemos bien cómo germinar, ¿no? Las semillas de las plantas o cómo obtenerlas. Y esta fue, por ejemplo, un taller que tuvimos sobre cómo clasificar las semillas, ¿no? Cómo hacer algunas pruebas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se ve la charola de tierra con algunas etiquetas de las semillas de la región, ¿no? Como pirul, ya no me acuerdo la verdad de los demás nombres, tal vez Daniel. Había cacayas, que es un tipo de maguey. Había la cucharilla o teguizote, ¿no? Que es como un tipo de palma. Ajá. Y por ejemplo, en la siguiente foto también podemos ver en parte algo o una actividad que fue muy buena y que sirvió mucho tanto de cohesión de este grupo de mujeres como de involucramiento de otras personas. Fue una presentación que se dio a la comunidad donde ellas pudieran dar a conocer un poco el trabajo que ellas llevaban hecha como grupo, por ejemplo, en esta labor de recolección e identificación de las semillas, y además como todo lo que se había estado haciendo de la instalación del sistema de agua. Entonces, creo que llevar preocupaciones y necesidades y también expectativas individuales hacia lo comunitario fue algo o como escalas de trabajo que intentábamos mucho impulsar, y esta fue una de las actividades que sirvió para ello, por ejemplo. En la siguiente foto, por ejemplo, vemos cómo fue pues como una exposición. Entonces hablábamos de cómo llega ADECO, ¿no? Y parte de la presentación e invitación a este grupo de trabajo, el trabajo que se ha elaborado con las semillas y como todos los resultados que han tenido, este sistema de captación de agua de lluvias, que también complementa el trabajo que tendrán con las semillas, ¿no? Que son ideas que se iban gestando en ese momento de cómo el agua podía complementar intereses y también, sí, intereses, por ejemplo, de trabajo de las semillas que ya ellas tenían. En la siguiente, por ejemplo, también es otra imagen de ellas explicándole a las demás personas un poco algunas ideas de trabajos que tenían. Aquí también ya se empieza a gestar la idea de construir un parque. ¿Recuerdan esa infografía como azul donde venían diferentes ideas y propuestas? Una de ellas, por ejemplo, era el parque, otra de ellas era plantar árboles frutales o plantas de la región. Entonces empezamos a encontrar con ellas como diferentes conexiones de cómo el agua podía abonar a esas ideas y cómo podía conectarlas, ¿no? Entonces, como el parque, por ejemplo, podía ser un espacio donde ellas pudieran expresar y también pues plantar esas semillas que estaban germinando, ¿no? Como el parque también resolvía otras necesidades, por ejemplo, la búsqueda de un espacio de reunión, de juego, de entretenimiento, o un lugar de reunión común, además de los ya establecidos, ¿no? Como la iglesia o la presidencia auxiliar. Entonces, por ejemplo, ahí se ve una cartulina que dice parque, ¿no? Y hay algunos rotafolios y papelógrafos con algunos recortes e ideas, por ejemplo, de las plantas que queríamos o que ellas se imaginaban, cómo se podían complementar esas plantas, cómo podían ser distribuidas en el parque.
Y en la siguiente diapositiva ya vemos parte de esa labor con otro grupo de personas. No sé si, Daniel, ¿quieres? Sí, como ven, en la anterior se veía que estaban ahí, había dibujos y tal. Aquí ya se ven haciendo una maqueta. Entró otra parte muy importante del proyecto que tiene que ver, bueno, dos cosas. Una, la participación ya más activa de las y los jóvenes de San Martín. Y otra, también la idea del diseño participativo. Es decir, tenemos agua, tenemos una idea que es hacer un parque. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil, pudimos haber llegado con un plano de alguien, de un arquitecto, una arquitecta, y así se va a hacer, ¿no? Y a ver, consigamos dinero y ya. Pero en realidad lo que nos interesaba era el proceso de que la gente se metiera a eso. Entonces, toda la idea de diseño participativo no es más que aprovechar los conocimientos técnicos que puede tener alguien que, por ejemplo, estudió diseño, hace arquitectura, diseño industrial, procesos de diagnóstico, procesos sociológicos o de geografía, ¿no? Cuestiones técnicas, de ingenierías, etcétera. ¿Cómo aprovechas esos conocimientos, pero que sea la gente la que ponga sus ideas y la que realmente haga haga suyo el proyecto, ¿no? Digamos, no estamos negando el conocimiento técnico especializado, pero sí era muy importante que la gente pues decidiera qué hacer y también fuimos aprendiendo en la práctica, ¿no? O sea, aquí están unos chavos de bachillerato y bueno, algunos de secundaria ahí trabajando. Todo esto es de manera voluntaria también en la comunidad, digamos que en sus sábados, que era cuando damos las visitas, pues también iban ellos de manera voluntaria, ¿no? ¿Pones la que sigue? Bueno, aquí se ve ya un dibujo de un plano y estábamos ahí marcando donde las señoras, las siempre vivas, podían, ellas proponían dónde podíamos poner qué tipos de árboles y de plantas según su conocimiento que tienen, porque pues ya saben sobre dónde se daba bien el pirul, cuánto crece, qué extensión va a ocupar, si ponemos un fresno, cuántos años se va a tardar en crecer, qué plantas van a resistir más el viento o la falta de agua, etcétera, ¿no? Y también diseñando los espacios. La que sigue, por favor. Viene una toma interesante porque, si se fijan ahí al fondo, a la derecha está la cisterna. Se junta el agua ahí y en una cuestión de procedimiento del proyecto, claro, primero generamos la captación de lluvia y luego se decidió bien a bien con el pueblo qué se iba a hacer con esa agua. Entonces quedó la cisterna en un espacio muy bueno para captar la lluvia y muy cerca del terreno donde se decidió hacer el parque, pero más abajo. Digamos que no podemos regar por gravedad, no podemos abrir la llave de la cisterna y que caiga. Y en lo que se gestiona, por ejemplo, la idea de una bomba eléctrica o también la idea de una bomba de bicipedales, ¿no? Bueno, de una bicibomba, pues, donde pedales y vayas levantando el agua, pues aquí mientras se turnaban o se siguen turnando para ir a regar con cubetazos, ¿no? Eso ha generado también muchas cosas que nos gustaría hablar, cosas pros y contras, digamos, o retos, y también cosas muy buenas, como por ejemplo que se pusieron de acuerdo con la iglesia, que sí está más arribita, para intercambiar agua. Esta agua de lluvia resulta ser más limpia. Ellas dicen que cuando cocinan los frijoles y las cosas saben más rico con esta agua de lluvia que con el agua que viene del pozo, que luego va a un Hawái, que luego va a una cisterna que es clorada y que luego viene para acá entubada. Entonces, intercambian con el comité de la iglesia, riegan con el agua de la iglesia y esta la utilizan
para cocinar, ¿no? Son ese tipo de cosas interesantes. Y otro reto es que, por ejemplo, también esté en un lugar público la cisterna y ante una situación de escasez de agua, pues también tenían miedo que la gente fuera y de pronto se robara el agua, ¿no? Para darle de comer a sus animales, para ir por cubetas. Está muy en un lugar céntrico, entonces también es otro reto interesante de organización y de manejo de los recursos. Y creo que nos queda una o dos. Sí, nos queda una. Que bueno, aquí podemos ver a Catita a sus, yo creo que 5 años, Andrea, o no sé cuántos años tendrá ahí, plantando su primer árbol. Plantando su primer árbol ahí en una de las faenas que hicimos del parque, ¿no? Y pues la gente también bastante contenta porque puede darle cuidado a distintas plantas gracias a tener el agua, ¿no? No sé si quieres agregar algo, Andrea, o... No. Ok, pues la que sigue. Vale, con esa vista desde arriba de la primera maqueta que hizo doña Victoria sin tener idea de arquitectura ni de nada, pero que planteó un dibujo visto el parque desde arriba como basado en la luna y el sol y dos círculos, que a la fecha sigue la idea de diseño después de pasar por 4 o 5 arquitectas. Pues ahí con eso paramos para pasar a la siguiente parte, ¿no? De la sesión, de la charla de hoy, que es pues realmente platicar. Todavía tenemos unos 20 minutos, creo, entonces media hora, entonces podríamos platicar y que nos hicieran ustedes algunas preguntas como para entender más la experiencia que estamos platicando, contando, pero también les traemos unas preguntas, Andrea y yo, y entonces, no sé, quien quiera, quien tenga una duda o un comentario o algo, arránquese y ahorita lo vamos llevando. O tú mismo, Carlos, no sé. No, está perfecto, igual que me gustaría más bien que las y los participantes pues hicieran sus preguntas, ¿no? Adelante. Yo llamé. El presupuesto que comentaba sobre la cisterna de captación de agua de lluvia, ¿la comunidad cooperó para este sistema o de dónde sacaron los fondos? ¿Cómo se tuvieron? Pues mira, ¿Sigues? sí, pues mira, ha habido varias fuentes de fondeo, digamos. El proyecto arranca, como ADECO es una asociación civil ya establecida y con años de trabajo, el proyecto arranca gracias a una alianza con otras organizaciones y con eso tenemos dinero para los viáticos, dinero para materiales, etcétera, ¿no? Específicamente con un financiamiento de una agencia alemana. Eso nos alcanza para ciertas cosas. Entre eso nos alcanza para gran parte del sistema de captación. Aquí no se vio, pero ya la cisterna está repellada, es decir, ya le echaron una capa de cemento para que dure más. Ahí se va a hacer otra parte de mural, que me parece que tiene mucho que ver con la siguiente sesión que van a tener. Pero por eso fue que desde ADECO pudimos poner la condición de vamos a poner este sistema, pero que sea colectivo, que sea en un lugar público y que sea para generar algo nuevo, ¿no? La gente también cooperó, la gente ha cooperado en distintas etapas del proyecto para hacer el parque, para comprar materiales, están haciendo una especie de auditorio, foro, o anfiteatro más bien, en el parque hay una especie de estanque con bancas. El propio grupo de las Siempre Vivas
hicieron una rifa ahí entre gente de la comunidad. Alguien, un carpintero les donó un mueble y ellas lo rifaron. Los chavos del bachillerato hicieron un torneo de fútbol y entonces los otros chavos iban y pagaban por jugar, y con eso también se sostuvo. Acá mismo hicimos una especie de crowdfunding de colecta, ¿no? En una plataforma que se llama Donadora, que no sé si la conozcan, pero hay muchas plataformas así, ¿no? Ahora es muy común que pones un proyecto y pides donaciones, pequeñas donaciones, la gente te da y das algunas recompensas o agradecimientos y tal, ¿no? Entonces ha habido muchas maneras de fondearlo. Incluso por acá hacíamos también ventas de garage, pero nosotros llevamos gran parte, pero ADECO nunca trabaja con la idea de beneficencia ni de asistencia, de vamos y te vamos